¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Han pasado 100 días desde las elecciones generales. 100 días y estamos en el mismo punto que la noche del 20 de diciembre, es decir, sin gobierno y sin sospechas de que tengamos algunos antes de que suene la campana y que tengamos que convocar unas nuevas elecciones generales allá por el 26 de junio. El caso es que el tiempo pasa y los políticos nos lo están haciendo perder a todos los españoles. ¿Quién sabe si al final nos vamos a tener que arrepentir de este tiempo perdido? Sánchez e Iglesias siguen a la cita sin moverse de su posición. El secretario general del PSOE, por si había dudas, se reunía con Rivera horas antes e insistía. El acuerdo con Ciudadanos es condición necesaria también para que se pueda lograr ese gobierno del cambio. Errejón, que reaparecía 14 días después de la destitución de su amigo y secretario de organización, Sergio Pascual, era quien recordaba la posición de Podemos. Haremos toda propuesta que nos llegue y la valoraremos con sinceridad, pero las propuestas no pueden ser para ir hacia un lado y para ir hacia el otro. Sánchez no renuncia a Ciudadanos, pero está dispuesto a negociar. No me cierro a que haya representantes de Podemos dentro del gobierno, como tampoco me cierro a que haya representantes de Ciudadanos dentro del gobierno. El posible gabinete que salga tiene que ser un gabinete coherente. PSOE y Podemos se dan una nueva oportunidad mientras aparcan debates internos. Los socialistas aplazan su congreso y la posible pugna entre Sánchez y Díaz. Lo que estoy haciendo hasta incluso es un favor a aquellos militantes que quieran presentarse. Podemos también pasa página. No comparto todas las decisiones de mi secretario general y sigue siendo, por supuesto, mi secretario general. Porque los ciudadanos, dicen, no les votaron para mirarse el ombligo. En el Partido Popular también están pendientes de la reunión entre el PSOE y Podemos este miércoles. Mariano Rajoy llamará a Sánchez después de ese encuentro para reiterar su oferta de la gran coalición. El presidente en funciones ha alertado sobre el riesgo de los populismos en un acto en la Casa América en el que se ha vuelto a evidenciar su distanciamiento con José María Aznar. Mariano Rajoy ha hecho este llamamiento a toda la clase política para combatir la aparición de populismos. Dignificar el ejercicio de la política. Lo contrario dará pábulo al populismo. Y ha tenido que escuchar cómo José María Aznar pedía a otro líder para afrontar esa tarea. Necesitamos nuevos liderados capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros. Ha ocurrido en un homenaje a Mario Vargas Llosa en el que se ha producido este tenso momento. El escritor ha intentado que Aznar y Rajoy posaran juntos, pero el expresidente ha preferido poner al premio Nobel por medio y ni siquiera ha saludado a Rajoy. El presidente en funciones mantiene que si se repiten las elecciones seguirá al frente del PP. No se impone nada, se impone la voluntad de la gente, que también es algo muy importante. En Génova expresan su preocupación por un hipotético acuerdo entre el PSOE y Podemos. Ese acuerdo sería lo peor para España. Después de la reunión del líder socialista con Pablo Iglesias, Rajoy llamará a Sánchez para reiterar su oferta de la gran coalición. Si el señor Sánchez no llega a ningún entendimiento, pues yo lógicamente se lo plantearé al señor Sánchez. Rajoy confirma que acudirá al Congreso para dar explicaciones sobre el último Consejo Europeo, pero que lo hará como algo extraordinario y que será meramente informativo. Pues aquí estamos, 100 días después, con las mismas certezas, pocas, y con las mismas dudas, muchas, que la noche del 20 de diciembre. De unas y otras hablamos con el secretario general del Grupo del PP en el Congreso y diputado por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya me dirá usted cómo salimos de esta. Pues no será fácil, porque realmente había dos alternativas que salieron de las urnas para formar dos mayorías que pudieran conformar gobierno. Una que a nuestro juicio no es deseable, que es que el Partido Socialista pueda pactar con Podemos y con, digamos, la abstención o el apoyo de los independentistas, y otra la que nosotros hemos propuesto, que es un gobierno de amplia base entre el Partido Popular y el Partido Socialista, al que se podía incorporar Ciudadanos, que permitiera pues continuar con la senda de las reformas, consolidar la recuperación, mantener el estado de bienestar, defender la unidad de España y luchar en defensa de nuestra libertad contra el terrorismo. Pero me temo que hoy por hoy esa opción todavía no es posible. Esa alternativa, esa opción la recuperaba esta mañana Mariano Rajoy en la entrevista que le hacía Carlos Alsina en Onda Cero. Decía Rajoy que si fracasa Pedro Sánchez en su intento de negociar con Iglesias, le llamará, pero parece que Sánchez lo tiene claro, o al menos hasta ahora les ha dicho a esa posibilidad que no y que no. ¿Creen que algo puede cambiar en el PSOE para que Sánchez al final acepte la posibilidad de una gran coalición?
Bueno, yo creo que el señor Sánchez lo que tiene que ser consciente es de dos cosas. Primero, de que ha perdido las elecciones. El gran problema que hemos tenido en estos 100 días es que quiere ser presidente del gobierno quien ha perdido las elecciones y quiere ser quien los españoles no han apostado ni han avalado para que lo sea. Ese es el gran problema que hemos tenido. Y a partir de ahí, después de una investidura fallida, lo lógico es que el señor Sánchez asuma también la responsabilidad y sea consciente de que España y los españoles necesitan dosis de generosidad, de altura de miras e intentar mirar hacia el partido que ganó las elecciones, que fue el Partido Popular. Y nuestra oferta sigue en pie. Esperemos primero que mañana, en la reunión que tenga con Podemos, no se entregue a un gobierno radical y extremista, que es lo peor que podría ocurrir en esta situación. ¿En el PP temen esa posibilidad, que esa posibilidad esté un poco más cerca a estas alturas de partido? Bueno, ya lo vieron ustedes en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, que en muchos lugares de España el Partido Socialista se inclinó para llegar a acuerdos con Podemos. En muchos ayuntamientos es algo que ha ocurrido, por tanto nunca es descartable. Pero yo creo que sería muy malo para España y para los intereses españoles. Sería volver a la crisis, sería volver a políticas fracasadas y además con ciertas dosis de resentimiento. Y eso así no se construye ni el futuro de España ni un futuro de convivencia. Yo lo que digo es, ¿en qué país del mundo donde gobiernan partidos, digamos, similares a Podemos, son modelos de libertad, de desarrollo, de crecimiento, de bienestar? Que yo sepa, en ninguno. Por eso yo creo que el Partido Socialista debe de ser consciente que hay otra alternativa, que es la alternativa que mayoritariamente los españoles a través de las urnas nos han dictado, que es la alternativa no de un gobierno de cambio, sino un gobierno de pacto, que esté liderado por el partido que sacó a España de la crisis económica y por Mariano Rajoy, que colocó a España en la senda de la recuperación y el empleo. Pero sabiendo que esa alternativa, esa posibilidad, y yo se lo recordaba antes, Sánchez les ha dicho hasta 17 ocasiones que no, ¿qué cambios, qué modificaciones podría plantear Mariano Rajoy para que en este caso cambiara de actitud el Partido Socialista? Es que nuestra posición no es que sea inmovilista, es que es coherente. Nosotros no tenemos otra opción. Podría aritméticamente haber la opción con Podemos, pero es que nosotros teníamos que, para hablar con Podemos, renunciar a nuestros principios y no lo vamos a hacer, y no lo vamos a hacer en ningún caso. Y además, nosotros lo que hacemos es defender los intereses generales de los españoles. Nuestra opción es llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, incorporando a Ciudadanos. Vuelvo a decir, para un gobierno de amplia base, para consolidar la recuperación y el empleo. Es que aquí se está hablando muy poco de empleo, se está hablando muy poco de consolidar la recuperación. Aquí se habla mucho de igualdad, de solidaridad, pero para que pueda haber igualdad y solidaridad tiene que haber antes crecimiento económico y empleo, porque si no, no hay posibilidad de reparto. Y la única posibilidad es continuar con las políticas que sacaron a España de la crisis y la condujeron a la senda de la recuperación en empleo, no en las políticas que consiste en volver atrás, en volver a la crisis o en derogar todas las reformas que han conseguido sacar a España del agujero en que nos dejaron los socialistas. Después de que Pedro Sánchez fracasara en sus dos intentos por convertirse en presidente del gobierno, en las dos sesiones de investidura, parecía que Rajoy iba a recuperar la iniciativa política. En el PP están molestos porque el primer plano lo sigue ocupando Pedro Sánchez. ¿No creen que Rajoy tenía que haber dado un paso adelante? No, y lo dio, y le volvió a ofrecer la mano tendida. El problema es, vamos a ver, ¿cuántas veces tiene que negar el señor Sánchez la posibilidad de dialogar con el Partido Popular para que se responsabilice únicamente y exclusivamente del bloqueo de la situación al Partido Socialista y al señor Sánchez? ¿Por qué se quiere echar la culpa a Mariano Rajoy? Mariano Rajoy, desde el día siguiente a las elecciones, desde el día 21 de diciembre del año 2015, ofreció la posibilidad de ese gran acuerdo. Hemos remitido también un documento al Partido Socialista y ni siquiera nos ha contestado. Es que el Partido Socialista quiere hablar con todo el mundo, menos con el Partido Popular. Mire, además, curiosamente lo ha hecho de la mano del señor Rivera, porque al señor Rivera parece que no le molesta demasiado que el señor Sánchez se reúna con Podemos, se reúna con los independentistas, con Puigdemont, con Compromís, con Izquierda Unida, pero no le exige, como debería hacerlo, al señor Sánchez que se reúna y a dialogar, luego ya veremos si hay posibilidad de acuerdo, con el partido que ha ganado las elecciones, lo que no tiene sentido.
es que el partido que ha perdido las elecciones se niegue a dialogar con el que las ha ganado y se exija al que las ha ganado, que es el Partido Popular, que apoye al que las ha perdido. Eso tiene muy poco de coherente y además algo mucho más importante, tiene muy poco de respeto a la voluntad de los españoles a través de su voto el pasado 20 de diciembre. En cualquier caso, y tal como están las cosas en estos momentos, donde el acuerdo parece tan complicado, y aunque haya un acuerdo de investidura, es muy difícil que salga un gobierno estable, a no ser que, de milagro, yo no sé si decirlo ya de milagro, se acepte la posibilidad de una gran coalición. ¿En el Partido Popular piensan ya directamente en las elecciones del 26 de junio? Nosotros pensamos que después de 100 días de foto, de postureo, de teatro, el mes de abril es el mes de la responsabilidad. Yo creo que los españoles en el 20 de diciembre, les repito, no dieron un mandato de cambio, dieron un mandato de pacto. No quisieron otro gobierno ni otro candidato, quisieron otro parlamento en el que nos obligaran a los que tenemos esa responsabilidad y ese privilegio de ser representantes de los españoles, la posibilidad de convertir esas dificultades en oportunidades y en conseguir esos grandes consensos de esas grandes reformas en materia sanitaria, en materia educativa, en materia ahora de financiación autonómica, que es muy importante que nos pusiéramos de acuerdo. Mire, lo único que ocurre es que es imposible que dos puedan dialogar si uno no quiere. Y hay un señor que se llama el señor Sánchez, que perdió las elecciones, que ha perdido la investidura, que sigue manteniendo el bloqueo de la situación con ayuda del señor Rivera y se niega a dialogar con el partido que ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular, y habla con todo el mundo menos con el Partido Popular. Y mire usted, eso yo no creo que sea una postura responsable. Por eso esa llamada a la responsabilidad del Partido Socialista para intentar hablar y conseguir un acuerdo que dote a los españoles de un gobierno estable, que dé tranquilidad y seguridad a los españoles. Le quiero preguntar por la actividad parlamentaria. Yo no sé si a los diputados les están pitando últimamente los oídos. ¿No se ponen de acuerdo para elegir un gobierno? Sí que se ponen de acuerdo para unas vacaciones de 20 y tantos días. Yo no sé si tal y como están las cosas, pues será para se entiende. Porque nosotros no hemos mantenido, al menos yo, como secretario general del grupo, pues he podido descansar 3 días en mi tierra, pero el resto del tiempo pues mantengo una actividad parlamentaria que, bueno, pues que es intensa. Pero sí que hubo un acuerdo entre todos los grupos políticos para que las vacaciones de Semana Santa se alargaran en torno a los 20 días, no, 21. Porque esta semana lo que hubo un acuerdo es que este martes no hubiese pleno del Congreso, pero hay comisiones en esta semana igual que lo hubo la anterior, es decir, ahora las comisiones se han constituido y en fin, se están reuniendo mesa y portavoces y se están señalando convocatorias de comisiones. Pero también tengo que decir otra cosa. Mire, la principal obligación del Parlamento en este momento es intentar conformar un gobierno. Tenemos precedentes y ejemplos en lo que ha ocurrido en Andalucía, en Cataluña, en parlamentos autonómicos, en que no ha habido ninguna actividad parlamentaria hasta que consiguieron investir a un gobierno. Aquí hay actividad parlamentaria, es una actividad parlamentaria, llamémosle atípica, ¿no? Porque nuestra principal obligación, vuelvo a repetir, debería de ser intentar conformar un gobierno y dar cauce a una investidura, pero para eso necesitamos que el Partido Socialista pues asuma su responsabilidad, tenga altura de miras y se preste a dialogar con el Partido Popular, porque la otra alternativa sería muy dañina para los intereses de España. Se lo preguntaba también porque mi compañero Ernesto Escapa es partidario de hacer como hacen los cardenales cuando hay que elegir un papa nuevo, es decir, meterles a todos los diputados en el Congreso y hasta que no consigan una solución no dejarles salir. Bueno, bien, pero lo que hay que buscar es un acuerdo para gobernar. No se trata de con quién, sino para qué. Ese es el problema. El problema está en que una cosa es alcanzar el poder y para repartirse el poder y otra cosa es gobernar, que es mucho más difícil. A nosotros nos interesa lo segundo y se está hablando muy poco de los intereses de los españoles, del crecimiento y empleo. Y hay, en fin, hay síntomas en algunos casos en el que toda esta etapa de recuperación de empleo que hemos y esta senda en fin, que nos ha costado tanto esfuerzo a los españoles conseguir salir de la crisis y colocarnos en esta posición, que pudiera volver atrás. Eso yo creo que sería un error y es algo que no merecen los españoles y vamos a intentar, en la medida de lo posible, pues que no se produzca. En todo caso, si la democracia creara un problema de gobernabilidad, la solución es siempre más democracia, no hay que tener miedo. De todas formas, todo esto no es demasiado largo, es decir, no podrían ponerse de acuerdo para que los plazos se acortasen un poco más y que una vez que parece difícil
imposible. Una vez que han fracasado unas sesiones de investidura, no tengamos que esperar tanto tiempo hasta que se celebren las próximas elecciones. Bueno, es un precepto constitucional que establece que desde la primera votación hasta que se produzca con carácter automático la disolución de las cámaras son 2 meses, y digamos que son 2 meses, lo que se busca es que precisamente lo que usted decía, que el Parlamento pues tenga como objetivo intentar conformar esa mayoría. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Por parte del Partido Popular seguimos manteniendo, a pesar de la negativa, a pesar de que el Partido Socialista de manera reiterada nos esté dando la espalda, la mano tendida para ese gran acuerdo, siguiendo el modelo europeo, porque, mire, no olvide, es decir, el Partido Socialista tiene que optar entre un pacto de estabilidad, un pacto de moderación, un pacto hacia la modernidad o un pacto de radicalidad y de extremismo, o coger el tren europeo o el avión hacia Venezuela, o entre la defensa de lo que es la libertad y de opositores, señores como Leopoldo López o los amigos de los carceleros, y un pacto constitucionalista o un pacto como el Tinel, de exclusión al PP, y es lo que tiene que optar el Partido Socialista, y espero que opte por lo que es bueno para los intereses de los españoles. La semana que viene el Parlamento recupera su actividad, hay pleno en el Congreso, hay comparecencia de Mariano Rajoy, que va a acudir a explicar las decisiones del último Consejo Europeo, donde se habló, ya lo saben, de la crisis de los refugiados y del acuerdo de la Unión Europea con Turquía. ¿Eso significa una rectificación del Ejecutivo respecto a sus intenciones iniciales de no dar explicaciones en el Congreso, o más bien de no someterse a las sesiones de control, tal y como le pedía el presidente Patxi López? No, esta es una sesión de carácter informativo. Un gobierno en funciones, no hay que olvidar, es un gobierno que ha cesado, pero que continúa en funciones precisamente para evitar un vacío de poder. De alguna manera, el gobierno en funciones ni legisla ni gobierna, administra y gestiona. Y solo cuando puede tomar decisiones, en nombre, en este caso, del Reino de España, en este caso ante la Unión Europea, que pudieran condicionar al futuro gobierno que pudiera salir de una investidura, es cuando el gobierno viene a informar. Y es lo que va a hacer el presidente del gobierno, porque ha estado en un Consejo Europeo y va a informar de los 2 últimos Consejos Europeos y del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Con carácter previo ya vino el ministro de Asuntos Exteriores a informar a la Cámara, y también el secretario de Estado de la Unión Europea. Es decir, estamos hablando de una situación excepcional. O sea, que según usted no tiene por qué comparecer el gobierno en funciones. Esto es un problema de la ley de gobierno, que es el artículo 21 de la ley de gobierno, que establece que el gobierno en funciones tiene una capacidad muy limitada. El propio informe del secretario general de la Cámara establecía que el gobierno en estas circunstancias no puede verse sometido a un control ordinario. Y lo que no puede ser es que el mes de abril, que tiene que ser el mes de diálogo para intentar un acuerdo, antes usted se refería a ello, se convierta en el mes para intentar hacer oposición o desgastar al Partido Popular y a Mariano Rajoy, o un mes para el conflicto institucional, que es lo que se pretende, con un ánimo de que la Cámara se convierta en un escenario casi de precampaña. Y eso es instrumentalizar la Cámara para intereses partidistas y electorales, en lo cual nosotros pensamos que el presidente de la Cámara tenía que haber tenido una posición de neutralidad y haber evitado esto. ¿Y no la ha tenido? Le voy a decir por qué. Porque creo que los que nos escuchan nos van a entender muy bien. Miren, en el Parlamento de Andalucía también se produjo negociaciones para conformar un gobierno, y pasaron desde las elecciones hasta que finalmente se conformó un gobierno de Susana Díaz, Partido Socialista, con apoyo de Ciudadanos, 81 días. En esos 81 días no hubo una sola actividad de la Cámara, ni una sola. Es más, allí Partido Socialista y Ciudadanos acordaron, con el informe de los letrados, que un gobierno en funciones no podía ser sometido a control. Mi pregunta es, ¿por qué lo que valía para el Parlamento de Andalucía no vale para el Congreso de los Diputados? Y por cierto, ¿por qué desde el 13 de enero, que se constituyeron las cámaras del Congreso, hasta el 4 de marzo, en el que fracasó por segunda vez el señor Sánchez de investidura, no hubo ningún conflicto institucional y nadie lo planteó? ¿Qué diferencia hay entre una situación y otra? ¿Que en un caso Sánchez estaba intentando conseguir la investidura, o que en el Parlamento de Andalucía quien gobernaba era el Partido Socialista con apoyo de Ciudadanos? Lo que no puede haber es doble rasero, doble vara de medir.
Bueno, pues estaremos pendientes de cómo evolucionan las negociaciones y a ver si en breve podemos dar alguna novedad en torno a esta formación de gobierno. Gracias, José Antonio Bermúdez de Castro. Pues muchas gracias y esperemos que dentro de un mes podamos tener buenas noticias para los españoles y para los castellanos. A ver si es verdad. Gracias, buenas noches. Muy amable. Evidentemente del gobierno o no gobierno hablaremos también en nuestro tiempo de tertulia. Será nada, en breve, a la vuelta de la publicidad. Recuperamos el relato de la actualidad. Este martes nos ha dejado un puñado de noticias laborales. En Valladolid, los trabajadores de la UCI volvían a manifestarse para reclamar la continuidad de una planta que, según ellos, es viable. Afirman que las cifras que maneja la multinacional Lactalis no se ajustan a la realidad y así se lo trasladarán el jueves a la compañía. Los trabajadores descartan por ahora el escenario de un posible comprador. Esta semana es clave porque el jueves también se reunirá la Junta con la multinacional francesa. Engañados y dijéramos que yo creo que esto ya lo tenían bastante planeado, o sea, engañados bastante. Así se sienten los trabajadores de la UCI que han salido este mediodía a las puertas de la fábrica para pedir a Lactalis que dé marcha atrás en su decisión de cerrar la planta. Que esto no se puede cerrar porque da números, porque ahora mismo detrás de nosotros hay mucha gente, más que 85 personas, hay muchos ganaderos. Consideran injustificable la postura de la empresa, teniendo en cuenta que la UCI ha tenido más de 2 millones de euros de beneficios en los 2 últimos ejercicios. Hemos envasado 200 millones de litros y eso significaría mucha cantidad de leche la que tendrían que traer, ¿sabes? O sea, por eso digo que esto tiene que continuar sí o sí y hay que intentar convencerles. De momento no quieren oír hablar de una posible venta de la planta. Eso es otro tema que todavía no le estamos barajando. Cuando lleguemos a ese punto ya le veremos a ver. Ahora mismo estamos intentando que sea Lactalis la que se quede con la empresa. Este jueves, dirección y sindicatos mantendrán otra reunión. Los trabajadores ya avisan que seguirán con sus movilizaciones y no descartan una gran concentración a nivel nacional. El PSOE, por su parte, califica de inmoral el cierre de la UCI y exige a la Junta más implicación en este problema y en la crisis provocada por el final de las cuotas lácteas. La secretaria de Organización Socialista, Ana Sánchez, pide a la Junta que cumpla con la ley agraria y que convoque la comisión de seguimiento del sector. Es necesario saber qué están haciendo las empresas que van a dejar de recoger leche el 1 de abril y que no vamos a dejar en el empeño de perseguir hasta la extenuación a la consejera de Agricultura hasta que deje de mirar a Bruselas, que un día va a pedirle ayuda a Obama, y se ponga a trabajar en el ámbito de sus competencias. La situación de la UCI va a ser uno de los primeros temas que pongamos sobre nuestra mesa de debate. Esta noche con Luismi de Dios. Luismi, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Y con Jesús Fonseca. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿Todo Juanma. bien en la Semana Santa? Bien. ¿Razonablemente? Sin problemas especiales. Asistiendo a los oficios y esas Santa cosas. siempre es un exitazo de crítica y público. Y un asunto que no iba dentro de lo que es el orden del día de la tertulia, pero como ostense que eres, Jesús Fonseca, leo un titular en el periódico: los concejales de Huesca no podrán asistir a actos religiosos. Ha sido un acuerdo entre el PSOE, Cambiar Huesca y Aragón si se puede. No pueden asistir en calidad de concejales representando al Ayuntamiento de Huesca. Cosas de los camaradas que se ocupan de estas minucias en vez de ocuparse de lo que se tienen que ocupar, que es que la gente tenga trabajo, de que haya estabilidad, de que haya progreso verdadero, de que la cultura florezca, y están en estas memeces que son cosas que no tienen ni tres ni revés. O sea, a mí me parece una bobada, ganas de tocar las narices y ganas de resucitar ese anticlericalismo que les caracteriza y que va en contra de la inmensa mayoría de los españoles. Hay que recordarles a los camaradas que 10 millones de españoles asisten a misa todos los domingos en España. 10 millones, Luis Miguel. Algo menos. No, 10 millones. Algo menos, te digo que no. La cifra no me la estoy inventando. Míralo y lo verás. Son cifras no parece que este era un problema en Huesca, ¿no? Imagino que no será uno de los en ningún sitio, pero tampoco creo que sea, vamos, quiere decirte que hay mucha gente que abusaba de su condición de concejal para un sitio especial en no sé qué actos, en representación. El que quiera ir, que vaya individualmente. Va en condición de una persona y ya está. No tiene que ir en representación de un ayuntamiento, pero hay mucha gente que no quiera que vaya en representación tampoco. Es decir, que acudan tranquilamente como personas individuales. Bueno, era un asunto que nos llamaba la atención y como Jesús Fonseca es natural de Huesca. Sí, pero fíjate una pequeña cosa al hilo de esto. En Zamora este año, por primera vez en no sé cuántos años, el alcalde de Izquierda Unida dijo que no hacía el juramento del silencio porque
Y al final el obispo le dio la razón. Ha dicho, hace muy bien. No hace muy bien, pero ha dicho, vale, hay que separar las cosas, lo ha dicho claramente, han hablado y no ha pasado absolutamente nada. El pregón lo ha dado Luis Jaramillo, que probablemente lo haya hecho mucho mejor que lo haría cualquier alcalde, y ya está. Pero bueno, ha sido una decisión personal, tampoco se ha tomado una decisión en un pleno. Es que tomar la decisión en un pleno una decisión es un asunto trascendental para el destino de la humanidad. A nadie le obligan a ir a misa. No, pero si no es que le obliguen, es que simplemente en el pleno se dice, usted no puede ir en representación del ayuntamiento, vaya usted a lo que quiera como persona individual, igual que va a misa. Bueno, vamos a avanzar, que tenemos bastante más tela que cortar. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame con qué vienen los periódicos. Pues mira, con asuntos más ambiciosos que ese acuerdo del Ayuntamiento oscense, por ejemplo, la internacionalización de la economía de Castilla y León. El norte de Castilla titula en su primera Salir al exterior pero con humildad. Los agentes sociales animan a competir en el mercado global para crear empleo en la región. Y también hace referencia al encuentro de mañana, ¿no? Sí, Sánchez muestra su preferencia por Rivera antes del encuentro con Iglesias. Y el diario ABC, patronal y sindicatos reclaman fórmulas que agrupen a las empresas para salir fuera. Diario La Razón, las ayudas al alquiler y la rehabilitación de viviendas se amplían a más familias. La convocatoria que se abre hoy elimina varios requisitos y abre las puertas a las rentas más bajas. Diario de León, 30 pueblos de la comarca del río Cea crean el primer parque micológico de la provincia. Aprueban una regulación común con cuotas máximas de recogida de setas y las tasas a pagar. El Día de Valladolid, el Hospital Clínico quiere impulsar un gran instituto de investigación sanitaria. Diario de Burgos destaca en su primera la imagen de un edificio muy característico de la Plaza Mayor de Burgos y señala en el titular una posible salida tras décadas de abandono. Una constructora cántabra firma una opción de compra para convertir el edificio campo en 12 viviendas de lujo. Diario de Soria, éxito de la lanzadera con 45 millones de euros para crear casi 1.000 empleos. El Correo de Burgos, el Congreso aprueba el veto al fracking y a todos los sondeos. Diario de Ávila, la Junta se reúne hoy con el comité para aclarar la situación de El Gorriaga. La Gaceta de Salamanca, Renfe estrenará el 11 de abril el cuarto Alvia diario con Madrid. La Nueva Crónica de León, la A60, que es la autovía León-Valladolid, todavía inconclusa, necesita aún 67 millones para llegar hasta Santas Martas. La imagen de la primera es del puente que se está trazando sobre el río Porma en Puente Villanente, que es a donde llegan las obras ahora. Y por último, Diario de Ávila destaca en su primera que Castilla y León encumbra al montañero abulense Carlos Soria con el premio Castilla y León del deporte. Bueno, esas son las primeras páginas de los periódicos de la comunidad. Ernesto, ¿qué viñetas has elegido? Pues mira, la de Sansón, que tiene un protagonista conocido, César Alierta, que abandona Telefónica. Sí. He decidido abandonar Telefónica. Así, pues suerte, a mí me costó la intemerata cambiar de compañía. Y la de Rodera, en el mundo de Castilla y León, me parece a mí que ya pueden decir misa, que lo de la ordenación territorial sale sí o sí. Lo de la ordenación es porque estamos desordenados aquí en el banco o es ordenación de mandar, las dos, qué trajín. Son reflexiones en el banco de personas mayores. Bueno, no ha llegado la primera página del diario palentino. Imagino que nuestros compañeros están muy ocupados de un asunto que ha alertado a la ciudad durante esta misma tarde, porque 3 personas han resultado intoxicadas de pronóstico leve en el incendio de un restaurante en Palencia, en el centro de la ciudad. El fuego se registraba a última hora de la tarde en este establecimiento de cocina americana situado en la avenida Valladolid, cerca, como les decía, del centro. Las llamas se originaron en la campana extractora de la cocina. El fuego provocó una gran humareda y fue necesario desalojar a los vecinos del edificio donde se ubica este local. Era una de las noticias de última hora, una de las imágenes sin lugar a dudas del día. Os preguntaba antes por Lauki,
por las negociaciones, por la concentración de los trabajadores, por si creéis vosotros que el futuro está decidido sobre la planta vallisoletana o no, o hay alguna posibilidad. Yo creo que Lactalis lo tiene decidido cerrar, pero ahí va a estar la capacidad de resistencia, el peso de las instituciones, de las negociaciones y todo lo demás. Y como dicen los trabajadores, es rentable, lo que no tiene sentido es que la quiera cerrar Lactalis. Y lo único que está pasando es un episodio más del problema del sector lácteo. Pasado mañana se va a cumplir un año de la desaparición de las cuotas y todo ha ido a peor. Hace un año nos vendieron la moto de que las cuotas, la eliminación de las cuotas era no sé qué, la libre mercado, la ley de la oferta y la demanda, y lo que ha ocurrido en este año ha sido pues que los ganaderos han ido a peor, los precios han bajado, no hay acuerdo con industria, hubo la famosa marcha blanca hace 3 meses o por ahí, se firmó un acuerdo en el Ministerio de Agricultura, no ha servido para nada, aquí se ha ido con una postura común a Bruselas, no ha servido para nada, y seguimos con los mismos problemas, pero acentuados y peor. Jesús, ¿hay solución para la UCI? Tiene que haberla. Yo lo que creo que hay que insistir en algo, y es en lo siguiente. Ha dicho la portavoz del Partido Socialista Obrero Español que era una inmoralidad, y yo estoy de acuerdo. Es una inmoralidad. En lo que no estoy de acuerdo es en lo que dice que no está haciendo nada la Consejería de Agricultura, que sí está haciendo, y en que la Junta no esté trabajando, que sí está trabajando. Pero efectivamente es una inmoralidad. Es una inmoralidad que esa empresa esté ganando dinero y venga ahora a quitarle el pan de la boca a las personas que hacen que esa empresa gane dinero. Es una inmoralidad que esta empresa francesa pues pretenda con mentiras decir que está perdiendo cuando no es así, y sobre todo algo que ya se ha dicho aquí otras veces y en lo que tú, Luis, me has insistido en alguna ocasión. Es intolerable que vengan aquí, reciban subvenciones y después cojan y encima de que se han llevado el dinero, cierren y dejen a la gente en la calle. ¿Y que no devuelvan esas subvenciones? Es que no tiene pase. O sea, es que no tiene pase, es que hay que plantarse y decirles, ya está bien, oiga, esto no es tolerable, de ninguna de las maneras. Además del problema del sector lácteo, que ya ha explicado Luismi muy bien, yo en eso no entro. Yo en lo que entro es en la actitud y en lo que representa. Y a mí me parece que hay que plantar cara y decir, no, ustedes se quedan aquí, no deslocalizan esto por intereses económicos, haciendo daño a una serie de familias y sobre todo de trabajadores que son los que han aupado eso, pero si son ellos los que lo han aupado. Eso sí, los ganaderos también, ¿eh? Bueno, la bien, gente perdona, que le ha... sí, también, todos. Pero no, también, lo que te ocurre sí. es que si tú haces eso, se quejan ante la competencia y los organismos europeos te dicen que tú no puedes presionar a las empresas para forzarles a firmar unos acuerdos y no sé cuánto y tal. Y estamos en lo mismo de siempre, es decir, en una cierta indefensión y nadie se mueve. O sea, en Francia, cuando han pasado algo de esto, en temas de precios de leche, al final el gobierno ha intervenido y no ha pasado nada. Y aquí, pues no se está haciendo. Vamos a hablar con otro asunto que tiene también que ver con la crónica laboral, porque este martes se han retomado las negociaciones en Renault para ver si se alcanza un acuerdo sociolaboral que permita implantar un nuevo plan industrial en las factorías que la marca tiene en nuestro país. La empresa aumenta el sueldo y los contratos indefinidos que está dispuesta a realizar en los próximos 4 años, pero no llega a las peticiones de los sindicatos. Renault y sindicatos han acercado sus posturas para conseguir un nuevo plan industrial en España, pero la aproximación es tan leve que siguen muy lejos de lograr un acuerdo. La empresa ha elevado de 1.500 a 1.700 el número de nuevos contratos indefinidos que está dispuesta a hacer, con personal eventual que ahora ya trabaja en sus fábricas. A los sindicatos les sigue pareciendo poco, porque además no aseguran que en esa bolsa estén todos los que disfrutan de contratos en relevo. Por mucho que hable de cifras históricas, Renault ahora mismo está en el mejor momento de los últimos 62 años, de toda su historia. La empresa también ha ofrecido mejorar el sueldo un poco más que su última propuesta, pero sin llegar a lo que reclaman los sindicatos. Dicen que para firmar un acuerdo hay que conseguir un equilibrio en las mejoras. En Renault ahora mismo tenemos una plantilla indefinida que ha hecho esfuerzos en el pasado y que necesita crecer económicamente. Tenemos una plantilla eventual y una plantilla con contrato de relevo que lo que quiere es una estabilidad. Tenemos una plantilla de compañeros mayores que llevan toda la vida trabajando con nosotros y que por lo que quieren es jubilarse. Este jueves se retoman las negociaciones. Aparentemente es la última oportunidad para sellar un acuerdo y optar a un nuevo plan industrial que se extienda hasta el año 2020.
Bueno, es lo que os pregunto, ¿creéis que habrá al final fumata blanca? Es verdad que estos son negociaciones entre la empresa y los sindicatos. Pero claro que habrá fumata blanca porque esta es una empresa seria y yo creo que la va a haber, vamos, no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que los sindicatos tienen que apretar las tuercas como es lógico y además en algunos planteamientos pues tienen mucha razón, por ejemplo en que los trabajadores que llevan muchos años es gente mayor que ya lo que quiere es marcharse y todas esas personas que están trabajando interinamente pues quieren una seguridad, cederán los dos, pero yo estoy seguro que llegarán a un acuerdo porque esta es una empresa que ha demostrado una enorme seriedad y además está en un momento espléndido. Yo en Renault, cuando se negocia así, siempre soy optimista, por tradición, ¿eh? Aquí hubo unas huelgas fortísimas en el 76, 79, desde entonces casi todos los convenios se han firmado, algunos incluso con referéndum entre los trabajadores en momentos muy duros de la empresa, pero hay una tradición negociadora espectacular, como no hay yo creo ninguna empresa de España en Renault, y al final siempre se ha llegado a algún tipo de acuerdo, aún a veces, ya te digo, llegando al referéndum de los trabajadores. Yo creo que si esta última oferta de la empresa con una pequeña modificación va a referéndum, sale que sí. Sale que sí, pues porque no es mala oferta, ¿eh? Eso que está muy bien, está Renault en una situación muy buena, están haciendo los 3 turnos, ha entrado bastante gente, están necesitando gente, pero la estabilidad que da una empresa con la categoría de FASA Renault, pues aquí siempre en Valladolid es la FASA, ¿no? ¿Qué pasa con la FASA que no engrasa? Se decía cuando había las famosas huelgas fuertes. Yo ahí, la verdad es que han sido siempre tanto la empresa escarmentó mucho de aquellas huelgas salvajes de finales de los 70, y luego después se ha plegado bastante a negociar muy bien. Pero siempre ha habido dos partes, digamos la Confederación General de Cuadros, sindicato digamos un poco amarillo, que sea entre comillas, y la UGT hacían una especie de piña, estaban más próximos al acuerdo, comisiones se movía y tal, y había por la parte digamos más a la izquierda una cierta resistencia que ahora está encarnando la CGT. Ya te digo, si con muy poquitas variaciones yo estoy seguro que se firma, y si se va a referéndum sale que sí. Bueno, pues entonces podemos decir que sí que hay más avances y que después de la tregua que se habían dado las dos partes, en fin, esta semana puede ser importante para intentar alcanzar un acuerdo. Importante ese acuerdo, sin lugar a dudas, por lo que ha dicho también antes mis compañeros, Jesús Fonseca, que al final Renault es una empresa seria e importante, muy importante en nuestra comunidad. Hablando de sindicatos, hablando de UGT, Agustín Prieto ya tiene relevo al frente de la Secretaría General del Sindicato en Castilla y León. Al final habrá una única candidatura en el Congreso del próximo fin de semana. Ha sido una tarde de movimientos y de reuniones. El resultado es que Carmen Ámez se retira y que Evelio Angulo se integra como número 2 en la lista que encabezará Faustino Temprano. El riesgo era volver a dividir el sindicato como en 2005, cuando Agustín Prieto ganó a Mariano Carranza por 4 votos, y por eso los 3 candidatos han alcanzado el acuerdo. Faustino Temprano, actual secretario de organización, zamorano de 56 años, miembro de distintas ejecutivas autonómicas, encabezará la lista con un objetivo claro. A trabajar por cumplir unos objetivos para nuestros afiliados y para la sociedad y trabajadores en general. De número 2 irá otro de los candidatos, Evelio Angulo. Será vicesecretario general, cargo nuevo en la estructura regional, encargado del área externa y la portavocía. En la nueva ejecutiva, que podría irse a una docena de miembros, no estará Carmen Ámez, que ha renunciado tras conseguir la unidad. Sí pedirá mayor peso de las federaciones, un cambio de organización que defiende Temprano. Tienen que estar al lado de la gente que está al lado de los afiliados, y estos son los centros de trabajo, y esto se da en las comarcas. Por lo tanto, potenciación de las estructuras territoriales con las uniones comarcales. Temprano será el 5º secretario autonómico de UGT si será elegido el próximo sábado. La felicidad podría ser completa si el Barça gana el clásico ese día. Bueno, será completa para él, claro. El caso es que si esto ha ocurrido en el ámbito sindical, en el ámbito empresarial, el personaje del día ha sido César Alierta. El presidente de Telefónica dimite después de 16 años en el cargo. Alierta pasará a presidir la fundación de esta compañía y propone como sustituto a Álvarez Payete, al que considera el directivo más preparado y capaz para afrontar los retos de la revolución digital. El 8 de abril se reunirá el Consejo de Administración de Telefónica para estudiar el relevo en la dirección. Primero, se propone a la Junta General de Accionistas
Bueno, momento ya de preguntar a mis tertulianos por lo que creen que va a pasar en este guirigay de la política nacional, qué va a ocurrir esta misma tarde. Ya saben, en víspera de ese encuentro entre Sánchez y Pablo Iglesias, Sánchez se ha reunido con Albert Rivera. Ciudadanos no se plantea una posibilidad de un acuerdo exclusivo entre el Partido Socialista y Podemos, pero ¿se lo plantean mis tertulianos? Yo ya hemos opinado de esto bastantes veces y sigo diciendo lo mismo, que no me salen las cuentas. Y entonces, como no me salen las cuentas, pues lo veo muy complicado. Es decir, mañana me parece muy bien que Pedro Sánchez intente hacer un acercamiento con Podemos, pero vamos, es que Podemos tampoco se deja en exceso. Es decir, lo último del País Vasco, por ejemplo, pues es que para un partido socialista es inasumible. Y entonces, pues claro, ¿qué tipo de acuerdo puede haber? Es muy difícil. Que Podemos se abstuviera y saliera el acuerdo Ciudadanos-PSOE para gobernar en un equilibrio inestable, difícil de mantener, pues no lo sé, pero vamos, yo sigo siendo pesimista, ahí sí que soy pesimista. Ser pesimista es que se van a repetir las elecciones. Claro, es que otra alternativa yo no veo. Yo, Juanma, pertenezco a esa España muerta de asco ante este espectáculo deleznable y deplorable de un Pedro Sánchez que ha perdido las elecciones y lo que tendría que haber hecho es haber ido a su casa al día siguiente, pero es muy listo, eso sí hay que decirlo, cuidado, porque habiendo perdido las elecciones y habiendo conseguido los peores resultados en la historia del Partido Socialista Obrero Español, ahí está, capitaneando todo y que parece que es el centro. Y un Rajoy que no se ha enterado de que no ha ganado las elecciones. Es que no ha ganado las elecciones. En un sistema parlamentario gana las elecciones el que más votos suma. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que al final esto puede acabar en un frente popular. Es decir, Frente Progresista lo llaman, pero es lo mismo, Frente Popular. ¿Y eso con el PP también, el Frente Popular? No, el Frente Popular no. ¿Eso significa que le das bastante posibilidad a la reunión de mañana? Yo siempre creo que los camaradas en el último momento se unen siempre, eso no me cabe la menor duda. Los camaradas son las Pedro izquierdas Sánchez unidas jamás serán vencidas. Es decir, cuidado, no, ahí es muy peligroso. Como vean alguna posibilidad de sacarlo adelante, ten la certeza de que lo harán. Yo estoy seguro que no, pero vamos, del todo. La izquierda siempre ha estado mucho más separada que la derecha. A una la separan matices y a otra la unen intereses. Ernesto. No, yo lo veo complicado, a pesar de que todos esos parlamentarios que no se ponen de acuerdo para nombrar un gobierno, para elegir un gobierno, se pusieron de acuerdo por unanimidad para concederse 21 días de vacaciones, sin haber hecho su trabajo. Pero yo soy en eso también tan pesimista como Luismi. Yo creo que no es fácil que salga adelante ese tipo de acuerdos mañana ni en los días sucesivos. Creo que no. Llamar la situación con la irrupción, porque antes, hasta ahora, era o gobernaba el Partido Popular o gobernaba el Partido Socialista y han venido gobernando con apoyo de los nacionalistas. Es que ahora ya no suman tampoco. Es decir, la irrupción de dos partidos no emergentes, ya emergidos, que ya están ahí arriba, cambia mucho el panorama. Entonces vamos a ver hasta dónde puede llegar el diálogo, la negociación, el paz, no sé qué, pero es que es muy complicado. Es que el PSOE, si pacta con Podemos, pierde muchísima gente de lo, digamos, del centro. Y sobre todo, si Podemos no renuncia a los famosos referéndum y a la capacidad de decidir y al no sé cuánto, pues es que no puede firmar el PSOE nada que vaya por ahí y no lo va a firmar. Eso está clarísimo. Bueno, no lo sé, no estoy tan lo va a seguro. firmar, no lo va a firmar, clarísimamente. No lo sé. Pero vamos, hombre, que no, vamos. 10:30 es esa reunión, esa nueva reunión entre Pedro Sánchez y el derecho a decidir no va a aceptarlo nunca el PSOE. Quiero decir que yo no sé qué pasará en esa reunión, teniendo en cuenta, porque si se cumple lo que dicen las encuestas, Podemos llegar a algo más debilitado de lo que estaba al principio de todo este proceso. Parecía que después de las elecciones generales del 20 de diciembre el más interesado de que se repitieran los comicios era Pablo Iglesias y ahora parece que las cosas no son así. Os preguntó también por Rajoy, porque Rajoy ha coincidido con Aznar en uno de los homenajes que se le está haciendo a Mario Vargas Llosa. La verdad es que no se han saludado demasiados, o al menos no muy efusivamente, y ha dicho Aznar, cuando le ha tocado intervenir ante el mismísimo Rajoy, les leo textualmente: necesitamos nuevos liderazgos que estén a la altura de los desafíos que tenemos. Eso es un zasca que dicen ahora los jóvenes, ¿no? Sí, eso es decir que necesitamos a alguien distinto a ti.
Bueno, no es la primera vez que se lo dice. Yo, como las cosas que dice el señorito Aznar, después de la imagen que dejó aquí, de las barbaridades que hizo en esta tierra y que no se aprovechó de ella para llegar a la Moncloa, etcétera, etcétera, y después de las cosas que se están sabiendo, pues en fin, mejor estaría calladito, incluso hablando de su partido y de cualquier otro. En cualquier caso, también ha dicho Rajoy esta mañana en Onda Cero que si al final fracasan las negociaciones de Sánchez, ha dicho que con Iglesias, pues que le llamará para volverle a proponer lo de la gran coalición. Pero esa gran coalición no hay manera de que salga adelante, ¿no? Es que estamos llegando a los extremos con estas cosas de que el que se reúnan ya es noticia, el que hablen por teléfono que no sabe cuándo también es noticia. Y esta mañana ya he asistido ya al sumum de todo esto, que un ilustre gacetillero como es Jesús Fonseca y otro ilustre gacetillero como soy yo, nunca pensé que el periodismo llegara a ese extremo. Le estaban entrevistando a Pedro Sánchez en la cadena SER y a Rajoy en Onda Cero. Como se estaban escuchando uno al otro, entonces le preguntaban en la SER a Pedro Sánchez, acaba de decir Rajoy, no sé qué en Onda Cero, y contestaba. Sí. Y le llevaban al otro la contestación, y entonces estábamos asistiendo a un partido de pádel de estos, en el que, y que hemos sacado en conclusión de toda la mañana así, pues nada, estamos como estábamos. Asistimos de verdad muertos de asco, lo repito, a semejante espectáculo. Vamos a ver, los españoles hemos hecho los deberes, hemos ido a votar. ¿Pero qué espectáculo es este? No son capaces de ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa? Que solo saben gobernar si tienen mayorías absolutas, solo saben gobernar si no tienen ningún problema. Pues que hablen, que pacten y ya está. Bueno, antes de terminar, quiero también preguntarle a Jesús, sobre todo a Jesús, porque además de ser de Huesca y gacetillero, ha sido durante muchos años corresponsal en Bruselas, en Bélgica, y claro, se conoce el país como la palma de su mano. Y yo no sé si a ti, a los dos, os está sorprendiendo todo lo que está ocurriendo. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que las víctimas, que ayer eran 35 en los atentados de la semana pasada, ahora resulta que son 32. Se está gestionando todo esto de una forma pésima, ¿no? Tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista policial. Es todo muy deplorable. ¿Qué tiene Bélgica? Pues Bélgica tiene que es un país creado por la vieja raposa Inglaterra, que todo lo sabe por vieja y por zorra, y por Alemania, para evitar que Francia se convirtiera en un país mayor y para evitar que los Países Bajos, pues Holanda fuera un gran país, creado en 1830, y es un país pues que falla enormemente, muy poco serio, y que las cosas funcionan manga por hombro. Y luego también, claro, pues hay que decir esto que es verdad y que es una ocasión estupenda para decirlo, es que Bélgica no tiene, por nosotros los españoles, por ejemplo, estamos acostumbrados a tener lo que tenemos, que es una policía estupenda, de las mejores del mundo, una guardia civil que funciona como un reloj, pero lo de la policía española es que se admira en todos los sitios, están constantemente consultando a los servicios secretos españoles. Yo cada vez que leo cualquier estropicio de estos que sucede en un asesinato, digo, ya verás que pronto los cogen. Porque es verdad, pues Bélgica es todo lo contrario. A ver, Bélgica es un país que no funciona, dividido en dos comunidades irreconciliables, que son los valones y los flamencos, que no funciona, que tiene unas estructuras obsoletas, de verdad deplorables, y que comete errores de bulto que no tienen pase en un país europeo. Pero es que realmente no es un país aquello, es otra cosa. Es que no hay partidos nacionales en Bélgica, ¿eh? No hay partidos de ámbito nacional, digamos. Están las tres regiones, la región de Bruselas, que fundamentalmente es las instituciones europeas y todo lo que eso conlleva, los flamencos y los valones. Y entonces han llegado a estar 500 y pico días sin gobierno. Y lo que está diciendo Jesús de la falta de preparación de la policía se está demostrando, pero vamos, de ponerte colorado, porque hay cosas, y luego a este pobre hombre que le dijeron que era el del sombrero, y a los 2 días tienen que decir soltarlo porque un juez se pone tal, y no había estado allí ni mucho menos, fallan no sé cuánto, les pasan los turcos una noticia de que hay uno que ha vuelto de Siria y tal, y pasan 4 meses, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante lamentable, y lo que yo no entiendo, que luego siempre que pasa un atentado de este tipo enseguida hay que formar una policía europea, intercambiarse la información, actuar conjuntamente. Al cabo de una semana ya se han olvidado las promesas, se ha olvidado todo eso y volvemos a lo mismo. Claro, pero el drama que lo agrava todo esto es que, además de los atentados de la semana pasada, hay que recordar que los cabecillas de los atentados de París también provenían de Bruselas. De Molenbeek. Y les ha estado informando, vamos a ver, el FBI les pasó información que no hicieron caso, Holanda les pasó
paso información y se atreven a llamar mentirosos a los holandeses. Es que es inconcebible. Mira, yo tuve una experiencia personal que demuestra lo que es la policía belga y los servicios secretos belgas. Cuando era corresponsal de ABC, un día se presentó la policía en mi casa, me detuvo y me llevó al aeropuerto de Zaventem para deportarme. Me habían confundido con el corresponsal, hay muchos, de la cadena ABC árabe, que es otra cosa que no tiene nada que ver, como está, y gracias a que otra cosa que también funciona, porque en España hay que reconocer que tenemos unas instituciones que funcionan muy bien, que es, por ejemplo, los diplomáticos, gracias al cónsul general de España, que se presentó inmediatamente a mí, allí cuando yo ya estaba en el avión, me bajaron del avión, bueno, me pidieron disculpas y tal, pero semejante chapuza te demuestra y desde entonces no han enmendado sus errores, o sea, siguen ahí tan confiados. No les sirvió para aprender, Juan. Vamos a ver, después de lo que ha pasado, después de lo que pasó con los atentados de París, ahora te encuentras todavía con que sigue vigente esa ley en la que no se puede hacer registros por la noche. Sí, oiga, que es que han matado a 30 y tantos, que es que hay gente que no sé cuánto, se puede hacer una excepción, se puede hacer algún tipo de esto, pero bueno, pues a uno lo dejaron escapar, a uno de los de París, porque no pudieron entrar en su domicilio por la noche. Han pasado 3 o 4 meses, no se ha modificado todo eso y hemos tenido el siguiente. Lo que hemos tenido. Es inconcebible. Gracias, Luismi. Gracias, Jesús. Gracias a ti. Nos vemos, Ernesto. Aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Nosotros ya nos vamos. Les dejo con Andrés Gómez y la información meteorológica. Recuerden, desde las 7:30 de la mañana, Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Que descansen.